¿Y si te dijera que la segunda venida de Cristo no es una promesa divina, sino una estrategia humana? ¿Y si uno de los filósofos más radicales de la historia afirmó que este concepto no tiene fundamento real, sino que fue diseñado para mantenerte esperando algo que nunca llegará? ¿Estás dispuesto a cuestionar siglos de tradición religiosa por un momento de lucidez filosófica? Bienvenido. Hoy hablaremos de Baruch Spinoza, un pensador que fue perseguido, excomulgado y rechazado por sus ideas, pero cuyas palabras hoy resuenan más vivas que nunca. Y en particular, nos centraremos en una de sus afirmaciones más provocadoras, que la idea de una segunda venida no es más que propaganda diseñada para mantener al creyente en un estado de obediencia, temor y esperanza artificial. Para Spinoza, Dios no era un ser que actuaba a voluntad, sino la totalidad del universo mismo, regido por leyes naturales, no milagros. La figura de un Cristo que regresa en gloria para juzgar a vivos y muertos contradice, según él, el verdadero sentido de lo divino. Algo que ya está en todas partes y en todo momento, no alguien que aparece y desaparece a conveniencia humana. Su crítica no era contra la figura de Jesús como tal, a quien respetaba por su mensaje ético, sino contra el aparato teológico que construyó un relato de redención postergada, de premios eternos y castigos finales que solo podrían cumplirse si uno se sometía sin cuestionar. Y entonces viene la pregunta. Solo piensa, ¿quién gana con que creas que todo lo bueno llegará después? Cuando Spinoza habla de Dios, no lo hace desde la devoción religiosa tradicional, sino desde la razón. Para él, Dios no es un ser con emociones humanas, que castiga, premia, o que regresa al mundo para juzgar. Dios es la naturaleza misma, la totalidad del universo, una sustancia infinita que no necesita intervenir porque ya está en todo. Desde esta lógica, la idea de que un Mesías volverá físicamente en algún momento del futuro pierde sentido. No es una promesa divina, sino una proyección humana del miedo y el deseo de salvación externa. Spinoza veía con claridad que muchas doctrinas religiosas estaban diseñadas no para liberar al ser humano, sino para mantenerlo obediente. La noción de una segunda venida cumple exactamente ese propósito: mantener la esperanza de una intervención milagrosa, en lugar de impulsar al individuo a transformar su propia vida. Es una herramienta de control. Si esperas que alguien venga a salvarte, entonces no te rebelas, no cambias, no actúas, solo esperas. Además, Spinoza afirmaba que los textos bíblicos no eran palabra literal de Dios, sino interpretaciones de hombres con intereses políticos y religiosos. Para él, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no eran revelaciones mágicas, sino documentos históricos, útiles para entender la cultura de una época, pero peligrosos si se toman como verdades absolutas. Por eso, la interpretación literal de pasajes como el regreso de Cristo no solo era ingenua, sino peligrosa. Mantenía a la humanidad en un estado de infantilidad espiritual. En vez de poner la fe en una figura mesiánica que regresará algún día, Spinoza propone que miremos hacia adentro, que busquemos la redención en la comprensión del orden natural, en el conocimiento racional del mundo y en la práctica de la virtud. Para él, la libertad no viene de esperar un milagro, sino de entender que tú ya estás conectado con lo divino, porque tú eres parte del todo. Es una visión poderosa, pero también aterradora. Ya no hay nadie más a quien culpar, ni de quién depender. Solo tú. Spinoza no estaba en guerra con la espiritualidad. Estaba en guerra con las ilusiones religiosas que le quitan poder al individuo. Su mensaje no era anticristiano, sino antimanipulación. Lo que cuestionaba no era la fe sincera, sino el uso de esa fe para someter. La segunda venida. En este contexto,
se convierte en una profecía vacía, útil solo para quien desea que sigas esperando, en lugar de actuar. Conclusión final. El pensamiento de Baruch Spinoza sigue siendo incómodo y desafiante, precisamente porque no ofrece consuelos fáciles. Mientras muchas religiones prometen recompensas futuras, salvaciones mágicas o castigos eternos, Spinoza propone una revolución silenciosa: dejar de esperar y empezar a comprender. Para él, el mayor acto de libertad humana no es creer sin pruebas, sino entender sin miedo. La segunda venida de Cristo, como tantas otras ideas religiosas convertidas en dogma, funciona más como un mecanismo psicológico que como una promesa real. Nos enseña a mirar al cielo, pero no a actuar en la tierra. Nos distrae de nuestra responsabilidad de transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro entorno. Spinoza no condenaba la fe en sí, pero sí la fe que se vuelve ciega, sumisa y pasiva, esa que delega el poder en una figura externa en lugar de reconocerlo en el individuo mismo. El verdadero cambio, decía Spinoza, comienza en el entendimiento, en la capacidad de ver el orden natural y aceptar que no hay voluntad divina caprichosa, sino una red de causas y efectos que rige todo lo que existe. En vez de esperar a que alguien venga a poner orden, Spinoza te invita a hacerte responsable. Tú puedes darle sentido a tu vida sin depender de una promesa religiosa manipulada por siglos. Y eso, aunque cuesta aceptarlo, es mucho más poderoso que cualquier profecía de redención. La pregunta no es si Jesús volverá o no. La verdadera pregunta es: ¿qué estás esperando tú para tomar el control de tu vida? Porque tal vez ese regreso que tanto anhelas no sea de un Salvador exterior, sino de tu propia conciencia, tu propia fuerza, tu propio despertar. Ese es el regreso que realmente importa, y ese, según Spinoza, sí está en tus manos. Así que la próxima vez que escuches que el Mesías está por volver, recuerda las palabras de quien fue llamado hereje por pensar con libertad. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. No vivas esperando que alguien te rescate. Vive como si ya fueras libre.